Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Junior Sánchez Ignacio de Dr.Gerardo98 y en esta oportunidad les voy a presentar el tema de valvulopatías cardíacas, que este tema está más o menos centrado en lo que es el área de fisiopatología, el área de medicina interna y unos cuantos puntos a tomar en importancia para lo que es el área de cirugía cardíaca. Empezamos. Bien, en primer lugar nosotros tenemos que definir ¿qué son las valvulopatías? Y una fuente confiable es la OMS, la cual nos dice que son un conjunto de enfermedades de las válvulas del corazón y debemos de tener en cuenta que la función de estas válvulas van a ser abrirse y cerrarse durante el ciclo cardíaco, obviamente en condiciones fisiológicas. Por supuesto que van a haber alteraciones que va a llevar a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, problemas de estenosis e insuficiencia, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, hablando un poco de lo que es anatomía y fisiología, debemos de tener en cuenta, en primer lugar, la anatomía, que es lo básico. Sabemos que la sangre viene de todo el cuerpo directo a lo que es la vena cava, tanto superior como inferior. Entonces, esta sangre entra y va a permanecer en la aurícula derecha, y por medio de la válvula tricúspide esta sangre que está en la aurícula derecha va a descender hacia el ventrículo derecho. Por medio de contracciones va a pasar hacia la arteria pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Esta sangre es poco oxigenada o también se le dice desoxigenada. Entonces, una vez que llegó a los pulmones, en los pulmones se va a oxigenar para que luego pase por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Esta sangre ya está oxigenada directa para que pueda, valga la redundancia, oxigenar a los órganos y tejidos de todo el organismo. Entonces, una vez que la sangre llegó a la aurícula izquierda, por medio de la válvula mitral, va a ingresar al ventrículo izquierdo para que luego esta sangre, pasando por la válvula aórtica, pase hacia la aorta, donde la sangre se va a dispersar hacia todo el organismo, ¿no? Entonces, este es un proceso sumamente rápido, ya hablando en temas fisiológicos. Entonces, aquí para hablar de grandes rasgos de lo que es el ciclo cardíaco, debemos de tener en cuenta que, como les mencioné, es un proceso súper rápido que va a ir de 0,5 a 0,8 segundos, es decir, menos de un segundo. Entonces vamos a tener una fase sistólica y una fase diastólica. En la fase sistólica tenemos a la eyección, la contracción isovolumétrica, y en la fase diastólica tenemos al llenado activo, al llenado pasivo y la relajación isovolumétrica. Si ustedes quieren saber un poquito más de lo que es el ciclo cardíaco, tocando temas más específicos, aquí les voy a dejar el link del video que ya lo subí hace unos cuantos meses. Entonces, aquí tenemos una vista superior de lo que van a ser las válvulas cardíacas, ¿no? Esta sería la parte derecha y esta sería la parte izquierda. En la parte derecha tenemos a la válvula tricúspide, tenemos a la válvula aórtica y por el lado izquierdo tenemos a la válvula mitral, ¿no? Entonces, estas valvulitas son las que van a afectarse al momento de que se va a generar la patología. Bien, entonces, si queremos hablar de valvulopatías, debemos de tener en cuenta dos conceptos importantes, porque van a haber dos alteraciones importantes. En este caso, o puede haber una estenosis, vamos a poner un ejemplo de la válvula aórtica. Puede haber una estenosis de la válvula aórtica o puede haber una insuficiencia de la válvula aórtica. Es decir, uno de estos dos términos es lo que va a generarse si hablamos de términos patológicos. Entonces, en cuanto a estenosis y insuficiencia, van a haber ciertas características que van a generar una diferenciación de la valvulopatía de que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de estenosis, debemos de tener en cuenta que el problema siempre va a ser en la apertura valvular. Mayormente se dice que estas patologías son por procesos crónicos, ya vamos a ver sus causas, y la dilatación que va a ocurrir aquí va a ser prevalvular. Me explico. Tenemos a la válvula, por ejemplo, la válvula mitral. Entonces la válvula mitral está en la parte izquierda, no en el corazón izquierdo, que va a dividir la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros hablamos de estenosis, la dilatación va a ser prevalvular, es decir, antes de la válvula. En este caso estaríamos hablando de la aurícula izquierda, ¿no?
Entonces, con mayor frecuencia debemos de tener en cuenta que la estenosis aórtica va a ser la valvulopatía más frecuente. Y si nosotros hablamos de insuficiencia, el problema ya no va a ser en la apertura, el problema va a ser en el cierre valvular. Entonces, a diferencia de la estenosis, aquí pueden existir causas agudas o causas crónicas que ya los mencionaremos en el momento indicado. Y en este caso la gran diferencia es que la dilatación va a ser por ambos lados, es decir, prevalvular y postvalvular. Me explico otra vez. Tenemos otra vez a la válvula mitral. Entonces, en la estenosis, como la dilatación va a ser prevalvular, solamente va a haber una dilatación de la aurícula izquierda. Pero si hablamos de la insuficiencia, va a ser pre y post. Es decir, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo van a verse afectados. Y en cuanto a frecuencia, en este caso la insuficiencia mitral va a ser en segundo en frecuencia, no valga la redundancia. En primer lugar tenemos a la estenosis aórtica y en segundo lugar a la insuficiencia mitral. Bien, esta es una mnemotecnia que les va a servir muchísimo, de verdad. Es muy sencilla y fácil de aplicar. Más que todo va a servir para diagnosticar por medio, obviamente vamos a tener clínica, por supuesto, vamos a tener exámenes, en este caso clínica, por medio de las manifestaciones clínicas que pueda presentar el paciente, que de por sí pueden llegar a un diagnóstico certero, por la edad también, ¿no? Entonces la anamnesis también importa mucho. Por otro lado, vamos a tener lo que es un diagnóstico ya de exámenes especializados, ¿no? Como un electrocardiograma, incluso un EKG, incluso la radiografía puede servir para ver el tamaño del corazón, si hay una hipertrofia y bueno, todo eso. Pero si nosotros vamos a hablar de un diagnóstico semiológico, ¿no? Esta mnemotecnia va a ser muy importante. Ahora les explico. La mnemotecnia va a ser SEDI-DESI y vamos a hablar específicamente de lo que es un soplo sistólico y de lo que es un soplo diastólico. Me explico. La mnemotecnia o la formulita va a ser la siguiente: SEDI-DESI, separados por letras SE, DI arriba y abajo DE, SI. En este lado, a su lado izquierdo, bueno, al lado derecho, en este caso vamos a poner en el numerador la palabra aórtica y pulmonar y en el denominador la palabra tricúspide y mitral. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, antes de que continúe, ¿no? Esta S, esta E, la D y la I van a tener un significado. La S va a ser por la palabra sístole, perdón. La E de estenosis. La D va a ser de una palabra, en este caso diástole, y la I va a ser de insuficiencia. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de soplo vamos a encontrar en una insuficiencia aórtica? Ustedes piensan y dicen, insuficiencia aórtica. Entonces, vemos aórtica, ¿dónde está? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? En la parte de arriba. Entonces, esto de abajo ya no sirve. Vamos a trabajar con lo de arriba. Les dije insuficiencia aórtica. Bueno, ya tenemos la aórtica. Solamente vamos a trabajar con los numeradores. Los denominadores aquí no me sirven. Ok, insuficiencia aórtica. Dije insuficiencia, entonces tenemos que buscar la I. Acá no, acá no, acá no, acá sí. Entonces tenemos a la I de insuficiencia. ¿Y al costado qué está? ¿La D de qué? ¿De sistólica o diastólica? De diastólica. Entonces, en una insuficiencia aórtica vamos a tener un soplo diastólico. Ya está. Muy fácil, muy sencillo. En sus exámenes de verdad va a ser... A veces le ponen muchas manifestaciones clínicas, le ponen exámenes, incluso hasta de laboratorio, no sé, troponinas y todo eso. Pero si ustedes ven soplo diastólico, ya, hacen su tablita y ya está. Otro ejemplo. Yo quiero saber qué tipo de soplo vamos a encontrar en una estenosis mitral. Ok. Estenosis mitral, buscamos primero mitral, aórtica, pulmonar, tricuspide, mitral. Ok, entonces la parte de arriba la eliminamos, no nos va a servir. Y la parte de abajo tenemos mitral. Entonces le dije estenosis, ¿cierto? Buscamos la E de estenosis. Aquí no, aquí no, aquí no y aquí sí. Estenosis. Ok, ¿qué hasta su costado? En este caso, el costado de la E, ¿qué está? La D. Entonces, en una estenosis mitral vamos a encontrar un soplo diastólico. Muy bien, muy fácil, muy sencillo. Ahora otra para trabajar también con lo que es el soplo sistólico. Tenemos aquí, por ejemplo, yo quiero saber qué tipo de soplo vamos a encontrar en una insuficiencia tricuspidea, que no es muy frecuente, pero
cabe mencionarlo, ¿no? Es bueno mencionarlo, más que todo por temas didácticos, ¿no? En este caso tendríamos la I de insuficiencia, porque dije insuficiencia tricuspida, eliminamos la parte de arriba porque no encontramos aquí tricuspida, sino en la parte de abajo, ¿no? Entonces encontramos la I de insuficiencia. Al costado que está la S de sístole. Entonces, en una insuficiencia tricuspidia vamos a encontrar un soplo sistólico. Muy fácil, muy sencillo. Estoy recontra seguro que esta mnemotecnia les va a servir incluso para exámenes de importancia. Como les menciono, a veces le van a poner muchas manifestaciones clínicas, ingurgitación yugular, que disnea, que angina, que síncope, ecocardiograma con tales valores, y ustedes incluso van a quedar pasmados, pero el término clave va a ser soplo sistólico diastólico. Obviamente la clínica y los exámenes de laboratorio, incluso de laboratorio, ¿no? O exámenes de imágenes, o en este caso el ecocardiograma, los va obviamente a llevar hacia un diagnóstico certero, pero siempre nunca debemos olvidar la semiología, que es muy importante. Ok, en este caso tenemos acá, les he traído los tipos de soplos, no de todos, pero más o menos de los más importantes, ¿no? Un punto importante es que siempre, a veces, si nosotros auscultamos un soplo, a veces ese soplo se puede ir hacia el cuello, se puede ir hacia la axila, se puede ir hacia el ápex. Entonces son más características que les va a ayudar a ustedes a llegar a un diagnóstico certero. Por ejemplo, aquí les traigo el soplo de una estenosis mitral. Ok, este es el soplo de una estenosis mitral. Como le dije, la dilatación va a ser prevalvular o pre y post. Va a ser solamente pre porque estamos hablando de una estenosis. Si fuera insuficiencia, pre y post, ¿no? Pre y post valvular. Entonces la dilatación en este caso de la estenosis mitral va a ser una dilatación en este caso, de la aurícula izquierda, ¿no? Y el soplo va a ser un soplo diastólico por medio de la mnemotecnia que ya les hemos mencionado, y tiende a irradiarse hacia el ápex, es decir, a la punta del corazón. Ok, acá ahora vamos a escuchar el soplo de una estenosis aórtica. Es un soplo un poquito distinto y la dilatación en este caso va a ser prevalvular o pre y postvalvular. Va a ser solamente en este caso, ¿cómo se llama? Un soplo prevalvular, ¿no? Entonces en la estenosis aórtica nos vamos a ubicar en debajo de la aorta, obviamente, y vamos a encontrar ahí a la válvula, en este caso aórtica, y la dilatación va a ser prevalvular, es decir, antes de la válvula aórtica que tenemos al ventrículo izquierdo. Entonces va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Este soplo mayormente, no mayormente, es un soplo sistólico, pero mayormente se va a irradiar hacia el cuello. Ok. En este caso ya tenemos a las insuficiencias abajo. Vemos cómo tenemos una dilatación tanto prevalvular y postvalvular, ¿no? Entonces aquí vamos a escuchar el soplo de una insuficiencia mitral. En estos casos el soplo de por sí va a ser sistólico y tiende a irradiarse hacia la axila. Y por otro lado vamos a tener la insuficiencia aórtica, ¿no? En este caso, el soplo que vamos a encontrar aquí va a ser un soplo diastólico. No debemos de olvidarnos la mnemotecnia que les he presentado, porque es muy importante para poder llegar a un diagnóstico, en este caso de tipo semiológico, ¿no? Incluso un diagnóstico general. Por otro lado, aquí tenemos, para mencionar rápidamente, tenemos la estenosis tricuspidia, que vamos a tener un soplo diastólico, la estenosis pulmonar, soplo sistólico también. Por otro lado tenemos a la insuficiencia tricuspidia con un soplo sistólico, y por otro lado tenemos a la insuficiencia pulmonar con un soplo diastólico.
Ok, ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? De las más importantes más que todo. Entonces, en primer lugar tenemos a la estenosis mitral. Aquí dice que la incidencia se va a dar mayormente en mujeres que más o menos están rodeando los 40 años, los 45, ¿no? La causa principal de esta patología va a ser la fiebre reumática. Por otro lado, también podemos tener al síndrome de Lutten-Bacher, que está asociado con una comunicación interauricular, o también podemos tener como causa el mixoma, que va a ser un tumor primario. Ok, en cuanto a la clínica, va a ser sencilla y todo está basado en la anatomía del corazón. Todo se basa en la anatomía del corazón, porque va a ser un circuito y ustedes ven que está fallando, no sé, aquí, entonces esto lleva esto, lleva esto, lleva esto. Va a ser muy fácil para ustedes. Es por eso que tienen que conocer la anatomía del corazón y más o menos el ciclo cardíaco, que hay un video, como les mencioné, que los voy a dejar en la descripción de este video para que se les pueda hacer mucho más fácil poder llegar a un diagnóstico, bueno, de una valvulopatía, que es un tema que preguntan mucho y es muy sencillo, ¿ok? A veces, obviamente, aprender el ciclo cardíaco puede ser muy pesado, ¿no? Porque no solamente es que la sangre pasa de uno, ¿no? Hay un 20% que baja, un 80% que se queda. Son temas que pueden ser un poquito complicados, pero por medio del video que yo les he hecho más o menos a unos cuantos meses, se les va a hacer mucho más fácil. Ok, estamos en la estenosis mitral. Entonces, aquí va a ser, la clínica va a ser la disnea, la hipertensión pulmonar, la hemoptisis y el embolismo. Ahora les explico por qué. Si tenemos una estenosis mitral, aquí justo en la imagen que nos ayuda, estenosis mitral, entonces la válvula obviamente que se va a afectar es la válvula mitral. En la estenosis recordemos que va a haber, ¿se acuerdan? El problema va a estar en la apertura, es decir, esta válvula de aquí no se va a abrir. Toda la sangre que está aquí en la aurícula izquierda no va a pasar al ventrículo izquierdo. Obviamente puede pasar algunas cuantas, ¿no? un poco, pero no va a pasar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La sangre que está pasando, que debería pasar al ventrículo izquierdo, se va a quedar aquí retenida, ¿no? Entonces, obviamente, la sangre va a acumularse más y más y más y más, y como se acumula y ya no sabe a dónde ir, va a regresarse. ¿Hacia dónde se va a regresar? Hacia los pulmones. Entonces, esta sangre congestionada va a volver a los pulmones generando un aumento de tensión, obviamente, y esto va a generar a una hipertensión pulmonar, es decir, los pulmones van a estar congestionados. Es por eso que el paciente va a venir con disnea. Y en casos de que ya que son más crónicos, toda esta sangre que está regresando hacia los pequeños vasitos van a tender a colapsarse, van a reventarse estos pequeños vasitos. Y es por eso que aquí tenemos la manifestación de hemoptisis, porque esos vasitos van a reventarse y cuando el paciente va a toser, va a expulsar gotas de sangre, ¿no? Y ustedes se preguntarán el embolismo. El embolismo es algo muy importante. Incluso he podido visualizar en algunos libros que no lo mencionan, por qué ocurre el proceso, ¿no? Me acuerdo que este término me lo mencionaron en una rotación de una doctora aquí en Lima, Perú, y se me quedó para siempre. Ok. Como la dilatación solamente va a ser prevalvular, no va a ser pre y postvalvular, que se va a hipertrofiar en este caso, que se va a dilatar la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda van a haber unos pequeños focos, que se le llaman los focos arritmogénicos. Entonces, estos focos arritmogénicos van a activarse por la misma hipertrofia. Y por ese mismo proceso de dilatación, van a activarse esos focos arritmogénicos conllevando a arritmias. Y recordemos que como el corazón, en este caso el circuito eléctrico va a estar inestable, se pueden formar pequeños coágulos, ¿no? Porque la sangre va, viene, va, viene, va, viene. Entonces esto va a llevar a que el corazón se forme pequeños coagulitos. Y como son pequeños coagulitos, van a de por sí, algunos van a pasar, se van a ir hacia la aorta, hacia el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo van a ir hacia la aorta, y en la aorta ustedes saben que ya la sangre se va a todo el organismo, ¿no? Después de la aorta. Estos pequeños
émbolos, porque ya no serían trombos, estos pequeños émbolos van a viajar hacia arterias que van a ser de un calibre muy pequeño, en este caso las arterias cerebrales, llevando a embolias, y esto sí puede ser ya catastrófico para el paciente. Es por eso que el embolismo va a estar presente en estos casos. ¿Por qué? Por la activación de los focos arritmogénicos que me van a conllevar arritmias. Estas arritmias van a generar pequeños coágulos que al momento de que se van a dispersar por la circulación general van a llegar hacia arterias de un calibre muy pequeño, taponándolas, ¿no? Las van a taponar, y este taponamiento pues es una isquemia, y si no llega sangre al cerebro, ya saben, todas las manifestaciones que puedan existir, ¿no? Lo más seguro es, de verdad, es una muerte, ¿no? Ok, debemos tener un enfoque, ¿no? Nosotros estamos en Lima, Perú. En este caso mi país es Lima, Perú, y acá una enfermedad que es muy frecuente es la tuberculosis. Entonces el enfoque que nosotros le podemos dar aquí es el siguiente. Es un enfoque no tan específico, pero puede servir para ciertos casos, ¿no? Incluso para un tipo de pregunta de examen. Por ejemplo, si vemos un paciente con tos, que presenta hemoptisis, tiene disnea, pero está malnutrido, esto nos da las características de un paciente que presenta una tuberculosis pulmonar. Pero por otro lado, si tenemos un paciente con tos, hemoptisis, disnea y está bien nutrido, puede ser un indicativo de una estenosis mitral. Todo esto va de la mano a qué grupo etario está más dirigido esta patología, ¿no? Como les mencioné, en este caso vamos a tener a las mujeres que están entre los 40, 45, 50 años y con antecedentes de fiebre reumática mayormente. Bien, en cuanto al diagnóstico, de por sí ya les digo desde un inicio, el ecocardiograma va a ser el gol estándar incluso para cualquier valvulopatía, porque por medio del ecocardiograma vamos a poder ver todas las características o alteraciones anatómicas o valvulares que pueda presentar la válvula, ¿no? De por sí puede haber el manejo médico, obviamente con la profilaxis de la fiebre reumática. Lo que sí, pueden usarse beta bloqueadores, digoxina para poder reducir la frecuencia cardíaca, y los diuréticos para disminuir el edema pulmonar de la congestión pulmonar por la misma estenosis que está generando una congestión en la aurícula izquierda, y como no sabe a dónde ir la sangre que está llegando hacia la aurícula izquierda, pues se regresa volviéndose a los pulmones, generando congestión, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos el manejo quirúrgico. Podemos tener una comisurotomía, que es la apertura valvular, y valvuloplastías, ¿no? Reemplazo valvular o prótesis. Esto ya sería en casos más severos, ¿no? Pero acá les dejo los criterios de cuándo podría ser el manejo ya quirúrgico. Por ejemplo, antecedentes de embolismo previo, depende del tamaño, obviamente, de la estenosis, ¿no? Porque si es el tamaño normal de por sí es de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿no? Pero si ya está menor a 2 centímetros cuadrados, y es una estenosis leve, pero si menor a 1 centímetro, y es una estenosis severa, ¿no? Y también se le va a llevar a un tratamiento quirúrgico a los pacientes que de por sí ya presenten hipertensión pulmonar. Ok, terminamos con lo que era la estenosis mitral. Ahora nos vamos con la insuficiencia mitral. De frente nos vamos a lo que son aquí lo que es la imagen, ¿no? Entonces, en la estenosis mitral tenemos aquí la válvula mitral. Va a haber en este caso, una dilatación tanto pre como post valvular. En este caso, recordemos que la alteración de por sí va a ser en el cierre. Se puede abrir perfectamente la válvula, que más o menos aquí, si me pueden ver, se abre la válvula, pero no se cierra, ¿no? No se cierra, está más o menos así. Ok, las causas mayormente van a ser agudas, incluso pueden ser infecciosas. En este caso vamos a tener fatiga, la astenia, que es el síntoma cardinal principal, y disnea. Ok, les explico. Llega la sangre de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Pasa normalmente, por supuesto, porque se puede abrir normalmente. No estamos hablando de una estenosis, estamos hablando de una insuficiencia. Se abre normalmente, pero no se cierra. Pero el problema va a recaer al momento que esta válvula no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque se abre perfectamente, y al toque esta válvula tiene que cerrarse. ¿Por qué tiene que cerrarse? Para que la sangre no regrese, ¿no? La sangre que ya pasó al ventrículo izquierdo no se regrese. Entonces, ¿qué pasa si se mantiene abierta? La sangre se va a regresar,
y supuestamente la sangre que ya está en el ventrículo izquierdo para que pase a la aorta va a ser menor. Va a ser menor. Es por eso que esta sangre va a ser insuficiente para las demandas oxigenatorias que va a requerir nuestro organismo. Va a ser menor la oxigenación que va a recibir a los órganos, y es por eso que el paciente va a venir con el síntoma cardinal, que es la astenia. Por otro lado, el diagnóstico de por sí en el electrocardiograma puede ser muy importante. Como les mencioné, vamos a tener causas agudas, pero también pueden haber causas crónicas, ¿no? Y debemos recordar un punto importante, que en la insuficiencia mitral aguda definitivamente no va a haber cardiomegalia. Entonces ustedes dirán, ¿para cardiomegalia? ¿Por qué cardiomegalia? Porque como poca sangre está llegando hacia el ventrículo izquierdo, o sea, la sangre llega normal, pero como va a regresarse, en sí va a ser un volumen disminuido, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo, este músculo va a tender a contraerse más y más y más y más y más para que mayor sangre pueda llegar hacia al organismo, ¿cierto? Pero como va a ser insuficiente, el ventrículo izquierdo va a tender a contraerse más y más y más, y esta contracción, como es músculo, va a llevar a una hipertrofia. Entonces es por eso que dicen cardiomegalia, ¿no? Bien, como le dije, el EKG en este caso puede ser importante porque puede haber crecimiento de la aurícula izquierda también. Recordemos que es una insuficiencia, la dilatación va a ser pre y post, y si es una dilatación de la aurícula izquierda, recuerden los focos arritmogénicos, ¿no?, que van a llevar a arritmias, para luego embolismos y repercusiones clínicas mucho más graves, ¿no? Entonces, el electrocardiograma podemos ver alteraciones, en este caso de arritmias, ¿no?, fibrilación auricular, entre otras cosas. Y por otro lado, la ecocardiografía de por sí es el gol estándar, ¿no?, de estas valvulopatías. El manejo quirúrgico: de por sí vamos a tener a los vasodilatadores, que vamos a tener a los IECAs para poder disminuir la presión de la aorta. ¿Y esto para qué sirve? Para que el ventrículo izquierdo tenga mayor gradiente hacia la aorta, ¿no? Y en cuanto al manejo quirúrgico, de por sí vamos a tener al reemplazo valvular. ¿Y cuándo se va a hacer este reemplazo valvular? En caso de que el paciente presente fibrilación auricular, obviamente, hipertensión pulmonar, justo como la estenosis mitral, y el paciente presente una sintomatología muy característica o impida sus actividades diarias. Llegamos a la valvulopatía más frecuente. En este caso tenemos a la estenosis aórtica. Nos vamos de frente a la imagen, ¿no? Nos vamos de frente a la imagen. Ok, tenemos aquí en este caso a la válvula aórtica, ¿no? Como es estenosis, recordemos que el problema va a ser en la apertura, ¿no? No se va a abrir. Si no se abre, tampoco se va a cerrar, porque no se puede abrir, ¿no? Entonces va a ser la apertura, no se va a abrir. La sangre llega normalmente desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y esta sangre que está en el ventrículo izquierdo no va a poder pasar, no va a poder ingresar hacia la aorta para que llegue al organismo. Entonces la sangre se va a quedar retenida acá. Definitivamente la sangre puede regresarse hacia la aurícula izquierda, por supuesto que puede regresarse. Esto ya se ve en procesos mucho más crónicos y ya de larga data, ¿no? Años y años. Entonces, en este caso vamos a tener en primer lugar a las causas, ¿no? Las causas de por sí va a ser a los ancianos, causa degenerativa por calcificaciones, o en jóvenes podemos tener por una válvula bicúspide, ¿no? Debemos recordar que en este caso la válvula aórtica va a tener 3 compartimentos pequeñitos, ¿no? Pero en este caso en los jóvenes solamente va a tener 2, y esta es una causa para que el paciente pueda presentar una estenosis aórtica. Bien, este es muy sencillo, ¿no? O sea, es la más frecuente, e incluso se podría decir que es la más sencilla, porque si le viene un paciente mayor, ¿no?, de 80 años, ustedes ya por el grupo etario y por medio de la clínica, angina, síncope y disnea y el pulso parvustardo, que es muy característico, de frente van a marcar estenosis aórtica. Paciente varón de 80 años, obviamente es causa degenerativa. No es que ha tenido una infección, no es que ha tenido fiebre reumática, no es nada. Es que por la misma edad esta válvula tiende a calcificarse, ¿no? Aquí vemos la calcificación incluso. Entonces, ¿por qué va a haber angina? Es muy sencillo, porque recordemos que la sangre que llega de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo tiene que pasar hacia la aorta, y van a haber unas arterias que van a irrigar obviamente al corazón, y si no llega sangre al mismo corazón, o sea, literalmente a la misma anatomía cardíaca, pues este va a sufrir isquemia, ¿no? Y la isquemia genera dolor.
¿no? Entonces es por eso que va a haber la angina. El síncope, por lo mismo también, como la sangre no pasa hacia la aorta, va a llegar poca sangre o casi nula hacia las arterias, van a ser cerebrales, ¿no? Entonces el cerebro de por sí es un órgano que necesita alimentación constante y si no lo alimentan, el paciente se desploma, la síncope. Y la disnea también ya puede ser por procesos más crónicos, definitivamente, ¿no? Vemos un corazón ya desgastado, entonces si es un corazón desgastado, ya no solamente va a tener alteraciones cardíacas, sino también alteraciones pulmonares. Entonces es por eso que esta es la triada clásica de una estenosis aórtica: angina, síncope y disnea, ¿no? Es lo más importante que nosotros debemos de recordar. Y el pulso de Parvus Tardus, que va a ser muy frecuente en estos casos. El diagnóstico, en este caso vamos a tener el EKG para poder visualizar una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué hipertrofia ventricular izquierda? ¿Por qué? Porque como les mencioné, la sangre viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y como no pasa, otra vez el corazón necesita más fuerza para inyectar esa sangre hacia la aorta. Pero como no va a pasar porque la válvula está cerrada, pues va a generar mayor fuerza, mayor contracción, mayor trabajo, mayor hipertrofia. Es por eso que en el EKG podemos ver, incluso en este caso sería en B6, si no me equivoco, B5, picos, ¿no? Picos de las ondas QRS, ¿no? En la radiografía, obviamente, en este caso sí vamos a poder visualizar al anillo aórtico calcificado, ¿no? Porque obviamente, el mismo nombre lo dice, son anillos de calcio, ¿no? Que va a generarse. Entonces, eso sí se va a poder visualizar en la radiografía. Y la ecocardiografía, como les he mencionado, es la técnica de elección, ¿no? En cuanto al tratamiento, el manejo médico podría ser casos de endocarditis infecciosa en caso sea necesario, ¿no? Y en este caso nunca se le deben de dar vasodilatadores al paciente. Vasodilatadores arteriales al paciente ya no se le debe dar. ¿Por qué? Porque tenemos a la aorta. ¿Para qué vamos a vasodilatarla más? Si nosotros la vasodilatamos, peor, o sea, la poca sangre que te está llegando acá va a ser incluso menos, ¿no? Porque si vasodilatamos esta aorta, se va a ensanchar y la poca sangre no va a llegar. Entonces tiene que vasoconstriñirse para que ese al menos pequeño chorrito de sangre que están llegando, pues no genere tanta sintomatología en el paciente, ¿no? Y el manejo quirúrgico en este caso de por sí es de elección, ¿no? En este caso la valvuloplastía, ¿no? El recambio valvular, ¿no? También puede hacer la comisurotomía, ¿no? Pero se dice en la bibliografía que el reemplazo valvular es de elección. Luego llegamos a la insuficiencia aórtica, ¿no? Aquí de por sí la causa también va a ser degenerativa, pero si se dan cuenta, bueno, antes que les diga eso, ¿no? Por otro lado también tenemos causas crónicas: la fiebre reumática, la sífilis, en este caso sífilis terciaria mayormente, la espondilitis anquilosante, el síndrome de Marfan, traumatismos también y endocarditis. Ok, acá el pulso saltón va a ser muy característico, ¿no? Mientras que en la estenosis aórtica, el pulso Parvus Tardus. Si ustedes ven pulso Parvus Tardus, estenosis aórtica. Si ustedes ven pulso saltón o Quinkle, como se le llama, si no me equivoco, insuficiencia aórtica. Ok, pero ustedes dirán, miren, acá tenemos angina, disnea y probablemente pueda haber síncope, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos aquí una insuficiencia aórtica, es decir, se va a abrir normalmente, pero no se va a cerrar, ¿no? Entonces, obviamente, el corazón mayormente va a necesitar más fuerza y va a ir poca sangre hacia las arterias cerebrales. El paciente incluso también puede presentar síncope. Ok. Entonces, angina, disnea y síncope. Y también hemos visto acá que puede ser por causa degenerativa, incluso la más frecuente. Y aquí que hemos visto angina, síncope y disnea, ¿no? Y la causa más frecuente, degenerativa. Y ustedes dirán, obviamente puede haber una calcificación, ¿no? Entonces el grupo etario y la clínica es similar. Ahora, ¿qué hago? Y obviamente el gol estándar también, el gol estándar que es el ecocardiograma te va a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? Me voy a la semiología. Recordemos, miren, sedi-desi, soplo diastólico, y aquí en este caso no le he puesto acá, pero es el soplo sistólico, ¿no? Por eso vas a sacar la clínica del paciente. Vamos a ir acá rápidamente. Aquí,
Quedamos en insuficiencia aórtica, ¿verdad? Insuficiencia aórtica, arriba, arriba, arriba. Insuficiencia aórtica. Y de insuficiencia y la D de diástole, ¿no? Insuficiencia aórtica, soplo diastólico. Estenosis aórtica, soplo sistólico. ¿Ya respondiste tu pregunta de examen? Así de sencillo es. La estenosis, perdón, la semiología es muy importante en estos casos, ¿no? En este caso, por esta pequeña mnemotecnia que estoy seguro que les va a servir demasiado. ¿Por qué? Porque justamente quería llegar a esto. La clínica, el lupo etario y los exámenes de laboratorio, o bueno, en este caso las imágenes nos pueden dar lo mismo, una hipertrofia ventricular izquierda, causa degenerativa, calcificaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Angina disneo-síncope, ¿qué hago? Semiología básica y con eso ya resolvieron sus preguntas. En cuanto al diagnóstico, como les he mencionado, la ecocardiografía, incluso también aquí, es la técnica de elección para este diagnóstico, ¿no? Para insuficiencia aórtica aguda, de por sí podemos intervenir inmediatamente por medio de una cirugía, y en la insuficiencia aórtica crónica, pues de por sí tiene que estar llevado junto con un tratamiento médico. Podemos usar los calcioantagonistas. Esto le voy a dejar a ustedes para que lo lean, ¿no? Cualquier cosa me pueden pedir las diapositivas, yo con gusto se las voy a pasar. Bien, continuamos. Luego tenemos a la estenosis tricuspidia. En este caso vamos a ver un signo clave que se llama el signo de Rivero-Carvalho, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las causas, pues la principal causa va a ser la fiebre reumática o la causa reumática mayormente asociada a mujeres, ¿no? Ahora, ¿dónde está la válvula? En este caso, la válvula tricuspidia al lado derecho del corazón, ¿no? Entonces, en el lado derecho, como es estenosis, de por sí la sangre no va a pasar de la aurícula izquierda, perdón, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces se va a acumular en la aurícula derecha y toda esta sangre va a regresar, pues, ¿no? ¿A dónde va a regresar? Ya al organismo, ya no tiene que regresar a los pulmones están por acá, ¿no? Entonces, si va a regresar a los pulmones, al organismo, pues va a generar edemas. Entonces, la clínica va a ser una clínica similar a la de una insuficiencia cardíaca derecha. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, porque esta sangre está llegando al hígado otra vez por medio de sus venas, en este caso las portas, ¿no? Va a llevar a ascitis, incluso puede llegar a nasarca en ya pacientes que tienen una enfermedad mucho más crónica, ¿no? Debilidad muscular y astenia también. En el diagnóstico vamos a tener obviamente otra vez la ecocardiografía, que es la técnica de elección. Recuerden muchachos y muchachas que el gol estándar de por sí en estas valvulopatías va a ser la ecocardiografía, pero obviamente en el examen no les van a poner de frente la ecocardiografía, le van a poner las manifestaciones clínicas, el tipo de soplo, el grupo etario, paciente de mujer de 40 años, paciente varón de 80 años o paciente joven con válvula bicúspide, recordemos estenosis aórtica. Entonces las preguntas van a venir de todos lados, pero no le van a dar así servidito, no, responde, esta vez no. La clínica, el grupo etario y algunos puntos claves, ¿no? Como por ejemplo el tipo de pulso saltón o pulso de parvus tardus, son algunas cuantas características que les va a llevar al diagnóstico final. Y en cuanto al tratamiento, de por sí es la reparación valvular, ¿no? También se puede hacer el recambio valvular, las prótesis, en este caso en caso de que el paciente ya presente una sintomatología o una estenosis ya severa. Por otro lado tenemos a la insuficiencia tricuspidia, vamos a tener un soplo sistólico en este caso, la causa más frecuente. Aquí nos dice que es la dilatación del ventrículo derecho o del anillo tricuspidio. La clínica de por sí también van a ser similares, ¿no? Los datos de congestión retrógrada, perdón. Otra vez vamos aquí a la imagen. Tenemos aquí a la válvula, en este caso la válvula tricuspidia, que como es insuficiencia va a haber dilatación pre-pos, ¿no? Ventrículo derecho, aurícula izquierda. Entonces otra vez la sangre se va a regresar, ¿no? Igual va a dar sintomatología clásica de lo que es una sintomatología de un paciente con una insuficiencia cardíaca, en este caso derecha, ¿no? Como vemos aquí, hepatomegalia, ictericia, edemas también. Ictericia porque ya está llegando a los pulmones, ¿no? Entonces la congestión va a generar alteraciones que van a llevar a manifestaciones hepáticas. En cuanto al diagnóstico, otra vez el ecocardiograma, y el tratamiento de elección de por sí va a ser quirúrgico, ¿no? Entonces va a ser aquí, tenemos la anuloplastía con el anillo protésico. Esto ya se los dejo para que ustedes puedan ya leerlo.
Bien, y aquí ya para finalizar, aquí les traigo algunas cuantas, las últimas patologías. Tenemos a la estenosis pulmonar, en este caso tenemos a la etiología más frecuente, que es la congénita. Tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca derecha también. En la estenosis pulmonar, en la insuficiencia pulmonar, aquí vamos a tener a lo que es el famoso soplo de Graham-Still, ¿no? La causa más frecuente también aquí tenemos es por la dilatación del anillo por hipertensión pulmonar, y el tratamiento suele ser aquí suele ser sintomático, ¿no? Entonces, de por sí la técnica puede ser quirúrgica, ¿no? En la mayoría de los casos. Estas alteraciones vale mencionar que están asociadas con patologías congénitas, no en todos los casos, porque puede haber de por sí un proceso agudo crónico que esté generando estas alteraciones, pero debemos de recordar que mayormente las alteraciones de estas válvulas van a ser congénitas. Y bueno, chicos, justo con estos temitas ya hemos terminado la clase. Las últimas valvulopatías solamente se las he mencionado para que las puedan conocer, ¿no? Las más frecuentes, recuerden, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral. Estas van a ser las más frecuentes que le van a preguntar a ustedes en cualquier tipo de examen. Definitivamente este tipo de valvulopatías, para serles sinceros, no les van a preguntar. Les van a preguntar asociados con el tema de ya alteraciones congénitas cardíacas. Esto sí, porque esto está mayormente alterado. Una tetralogía de Fallot, no sé, una comunicación interauricular, comunicación interventricular, y todo esto mayormente va a estar relacionado a esas patologías. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Voy a dejarle el link de la clase de ciclo cardíaco. Incluso también, si no me equivoco, había hecho una clase de lo que es EKG para interpretar básicamente, de una forma muy básica, la frecuencia cardíaca, el eje, todo eso se los voy a dejar en la descripción del video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, que les sirva mucho. He tratado de resumir lo más que he podido las manifestaciones clínicas, o mayormente, o más que todo, las manifestaciones básicas y principales que a ustedes les va a permitir entender. Recordemos que para poder hablar de valvulopatías tenemos que aprendernos de por sí el ciclo cardíaco, que va a ser muy importante. Bueno, chicos, los veo en otro video y espero que les haya gustado. No se olviden de compartir esta clase porque es muy interesante. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal, que mayormente, bueno, semanalmente voy a estar subiendo un video de cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Bueno, chicos, los veo en un próximo video. Chau, chau.